días en México, Perú, Colombia. Buenas tardes en Chile, Argentina y Uruguay. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este conversatorio virtual denominado Organización Electoral, cambios que trascienden a la pandemia. Traído a ustedes por Ciencias Jurídicas UNSAM y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por lo que agradecemos las gestiones y organización del doctor Alejandro Tulio, experto electoral y profesor de la Universidad Nacional de San Martín, y también a la maestra Gema Morales Martínez, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y presidenta de las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Educación Cívica, a quienes saludo desde acá. También saludo de manera muy cordial al doctor Wilfrido Penco, ministro y vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay. ¿Qué tal? Al doctor Piero Corbeto Salinas, jefe de gabinete de asesores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú. A la doctora Claudia Hayes, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, y al doctor Alexander Vega, registrador nacional de Colombia. Bienvenidos y muchas gracias. Por último, saludamos también a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas de Internet. Sin lugar a dudas, las elecciones son el fenómeno político-social más importante con el que cuentan las democracias modernas y hoy en día uno de sus más grandes desafíos. La repentina aparición del COVID-19 ha exigido que todos los gobiernos centren sus esfuerzos en la oportuna atención de esta pandemia a fin de garantizar el derecho a la vida y a la salud. Sin embargo, conforme han transcurrido las semanas de confinamiento, la humanidad ha venido planteándose muchas interrogantes, pues sin menoscabo de dichos derechos, eventualmente tenemos que seguir realizando diversas actividades tanto del orden personal como institucional. Sí, tal vez ajustadas a una realidad distinta, pero de no hacerlo, pondríamos en riesgo muchas otras garantías que a lo largo de la historia y con mucho esfuerzo se han conquistado. Tal es el caso de la salvaguarda de sus derechos político-electorales. De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, más de 50 elecciones, entre generales, regionales y locales, han sido postergadas desde el 1 de marzo de este año. Los países que han celebrado comicios han tenido que reformular sus procedimientos y adecuarlos a los distintos protocolos de salud y de seguridad, no sin suscitar algunas controversias. En América Latina y el Caribe, la pandemia por coronavirus ha impactado en la celebración de al menos 30 procesos electorales programados entre el 2020 y el 2021, de acuerdo con el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos. En el contexto latinoamericano, se ha agudizado el debate sobre la pertinencia de celebrar los comicios electorales, ya que las variables que se deben ponderar son muy distintas a los de otros continentes. En el caso específico de México, esta crisis sanitaria obligó a que se pospusieran las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo. En este mismo sentido, los distintos órganos electorales del país, tanto a nivel federal como local, hemos venido adoptando diferentes estrategias con el objetivo de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones constitucionales sin detrimento de las medidas extraordinarias de salubridad. Ante las posibilidades y la eventual vista de futuros rebrotes, la hoy llamada nueva normalidad supondrá que las autoridades electorales preveamos nuevos mecanismos que respeten de manera efectiva los derechos político-electorales de la ciudadanía. Los retos están a la vista de todos: capacidad organizativa y logística, mantenimiento del distanciamiento social, sin menoscabo de la transparencia, particularmente en etapas de campañas, el día de la jornada electoral, los días de los cómputos, por mencionar solamente algunos. Las autoridades electorales debemos ver estos escenarios como oportunidades de reinventarnos, de apoyarnos aún más sobre las herramientas tecnológicas y digitales que permiten el cumplimiento de los objetivos democráticos sin poner en tela de juicio ninguno de los principios que rigen la función electoral. En este proceso de adaptación, el intercambio de experiencias, como es justamente este conversatorio, será sumamente enriquecedor entre países. La coyuntura actual nos hace reflexionar. En la democracia, las formas podrán cambiar según las circunstancias particulares. Sin embargo, el fondo, la esencia, el propósito seguirán siendo la misma: la renovación pacífica del poder. Deseando que sea de mucho provecho para quienes nos observan, les cedo el uso de la voz a nuestra moderadora, la maestra Gema Morales Martínez. Por favor, consejera.
Muchas gracias, consejero presidente. Gracias por esta presentación. Gracias a todos nuestros panelistas. Gracias por brindarnos su tiempo y será un placer escuchar la valiosa experiencia que tienen cada uno de ustedes. Igualmente saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan en esta transmisión y les invito también a realizar preguntas que al final del panel podremos estar preguntando a nuestros panelistas. Y bueno, en este panel, organización electoral, cambios que trascienden a la pandemia, me parece que es muy oportuno destacar que en algunos de los países que el día de hoy estarán conversando, tendrán elecciones pronto. ¿Qué cambios trascienden a la pandemia? ¿Cuáles de estos permanecerán? ¿Cuáles serán necesarios revisar? Entrarán varios aspectos como las formas de votar, la logística, costos, quizás incluso algún impacto en la participación. Tenemos conocimiento de algunas elecciones que se han venido llevando a cabo ya durante la pandemia, como el caso de Corea del Sur, en donde, bueno, pues hubo incluso un incremento en la participación ciudadana. Esta semana conocimos también las elecciones en Surinam, entonces habrá que estar muy pendientes de cuáles son las medidas que están tomando cada país y cuáles son los retos que vemos para la región. Les platico la dinámica, estaremos iniciando conforme al orden del cartel, esto es, empezaremos con el doctor Alejandro Tulio, quien es un experto electoral, tiene una amplia experiencia también en observación electoral y en organización de procesos electorales. Cada panelista contará con 8 a 10 minutos en su participación, tendrán aquí a la vista el cronómetro para saber cuánto es el tiempo que les resta. Así sucesivamente y al finalizar leeremos un par de preguntas que les haré por parte de los participantes, quienes nos acompañan escuchando este conversatorio, y podrán responder 1 o 2 personas del panel por un tiempo de 2 minutos. Para concluir, cada panelista podrá tener una oportunidad de 2 minutos para dar algún comentario o reflexión final. Si les parece bien, entonces iniciamos con el doctor Alejandro Tulio, a quien agradezco particularmente, quien ha sido de gran apoyo para la organización de este panel. Adelante, Alejandro, bienvenido. Buenos días a todas y a todos, buenos días, presidente, consejero presidente, buenos días, Gema, Wilfredo, Piero, Alex y los oyentes. ¿Qué quedará después de la pandemia? Vivimos en distintos países con distintos grados de restricciones de nuestra capacidad ambulatoria, de nuestra forma de trabajar. Nos hemos adaptado rápidamente de un mundo vertiginoso de viajes, de presencialidad, a un mundo en que las comunicaciones están mediadas por la tecnología, en que las angustias deben trabajarse y retrabajarse para superar y para salir adelante, y lo hacemos en una circunstancia que las generaciones de los que estamos vivos jamás vivieron. Jamás tuvimos una circunstancia que afectara desde China hasta Perú, hasta Ecuador, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, y que se cobrara tantas vidas simultáneamente, y además en un tiempo de tanta información, donde más o menos en tiempo real podemos saber lo que está pasando, cuántos infectados, cuántos recuperados, cuántos fallecidos hay. Sin embargo, tenemos mucha información sobre lo que pasa, pero total incertidumbre sobre lo que pasará. Pero la tarea de los que nos dedicamos a estudiar algún campo del conocimiento es tratar de sacar conclusiones a partir de la experiencia y a partir de lo que está ocurriendo en aquellos países en que se han postergado las elecciones, con una medida que puede estar, y en la mayoría de los casos está totalmente justificada, pero que implica una limitación al ejercicio de los derechos políticos, y también lecciones de aquellos países donde se están realizando elecciones, donde se están organizando elecciones, que han tenido que adecuar las normas y especialmente las operaciones a aquello que permita ponderar, que permita equilibrar el derecho a la salud con el efectivo ejercicio de los derechos políticos. Muchas normas, muchas medidas de las que estamos viendo
son medidas justificadas en la emergencia y que durarán lo de la emergencia e irán cambiando. Pero muchas otras son no solamente una reacción frente a la emergencia, sino un aprendizaje que nos puede dejar y que va a dejar para después de la pandemia lecciones sobre la nueva normalidad electoral, lecciones sobre lo que tal vez haya sido deseable hacer antes y no hicimos, porque el coronavirus es una pandemia, pero muchos de nuestros países, el mío por ejemplo, tiene otro tipo de enfermedades que se combaten de la misma manera, con medidas de higiene reforzadas, con cuidado por los trabajadores electorales, etcétera, y que hemos descuidado en el pasado. Entonces, yo creo que la pandemia nos da la oportunidad de poner foco en cosas que existían y no veíamos, que tal vez la proporción no fuera tan amplia, tan grande como ahora, el impacto no fuera tan grande, pero una vez que miramos hacia esos lugares, vimos esas vulnerabilidades de nuestro sistema general de organización electoral, ya no podemos mirar para otro lado. Desde la academia, desde la administración electoral, desde la jurisdicción electoral, debemos ver cómo se construye un puente para que los órganos electorales, de ser los custodios eminentes del ejercicio de los derechos políticos y la soberanía ciudadana, también incorporen otras dimensiones que hasta ahora no eran necesarias o no estaban en el centro. De ahí que pueda darse una nueva relación entre la normativa electoral y la realidad, una nueva relación con los tiempos de las medidas electorales. Yo creo, y voy a hacer una enumeración, en todo caso luego podré ampliar algunos de estos puntos, algunas cosas de las que han llegado, no a todos los lugares ni a todos por igual, en diferentes grados, pero han llegado y que se pueden quedar. Primero, una nueva relación con los ciudadanos. Todo trámite que pueda darse a distancia, sin mediación, que ahora se hace por una cuestión sanitaria, pero luego se debería hacer. Si pudimos desarrollar plataformas para trámites a distancia que validan de la misma manera los trámites, podemos seguir y terminar de desarrollarlo en tiempos de nueva normalidad para que el ciudadano tenga mayor acceso y el acceso sea más universal a todo tipo de trámites en forma remota. Por supuesto que no es exactamente igual, la conectividad no es igual en todos lados, pero hay que trabajar con la mente puesta en que cuando otras áreas del Estado avancen, la electoral también tiene que ir avanzando acompasadamente con eso. Si la capacidad de documentar a las personas se van automatizando, automáticamente el registro de electores se va a automatizar acompasadamente. Trámites a distancia, simplificación burocrática, que no es solamente habilitar trámites por Internet, es rediseñar los trámites para que puedan ser certeros, pero hechos de una manera que no exija el traslado de las personas. Mecanismo, una segunda cuestión que en muchos lugares, no en todos, pero en muchos lugares ha sido muy, los órganos electorales han sido muy resistentes, que es la comunicación horizontal con otras autoridades de aplicación de otras cuestiones, como las cuestiones sanitarias. Ahora todos estamos en contacto más o menos formal, pero con la mayor formalidad posible con las autoridades sanitarias para ver cómo tenemos que organizar las elecciones, cuáles son las restricciones. ¿Por qué? Porque es un campo de saberes que no conocemos. Bueno, hay que ir ampliando y utilizar esa misma humildad intelectual, esa misma capacidad de conectar con otros depositarios institucionales de saberes especializados para incorporarlos a la vida electoral. Uruguay, no voy a hablar por Uruguay, pero quiero mencionar, lo ha hecho con éxito para modernizar su sistema de recuento de votos y su funcionamiento de sus mesas electorales, no queriendo diseñar desde la Corte una cuestión técnica, sino apelando a los técnicos y aplicando la autoridad y el conocimiento jurídico de la Corte y electoral de la Corte, pero apelando a las infraestructuras y las capacidades que el Estado uruguayo tiene en otras dimensiones para aplicarlas al proceso electoral. Esto, que ahora por obligación lo hicimos en el campo sanitario, debemos hacerlo. Ya no podemos ser un compartimento estanco, como en muchos países tiende a ser la cuestión electoral. Mecanismos reglados y coordinación, mecanismos reglados de comunicación. Las nuevas formas de votar obligan a campañas de educación cívica revisitadas, donde hay que explicar
los riesgos y explicar cómo se combaten los riesgos para impedir que el temor afecte la participación ciudadana en las elecciones. Bueno, la comunicación llegó para quedarse. Ya no será el temor a la enfermedad, puede ser el temor a la innovación, puede ser el temor a la corrupción, puede ser el temor al fraude. Hay que rediseñar la capacidad de comunicación que tienen los órganos electorales. Lo han hecho con éxito, con relativo éxito ahora, y lo deberán seguir haciendo. Incorporar, muchos países lo tienen, pero muchos no, también una dimensión hacia adentro. Los ámbitos de trabajo, especialmente los trabajos manuales, los trabajos de armado de los kits, los trabajos logísticos, deben tener y contar con medidas de seguridad adecuadas. Hay que tener una capacidad más protectiva, especializada de los trabajadores electorales y pensar en diferentes riesgos que diferentes áreas del país tienen para determinadas, ya no una pandemia ni una epidemia, pero para algunas patologías. Mi país, que tiene dengue y que tiene otras enfermedades infecciosas tropicales, deberá adecuar, aunque pase el coronavirus, deberá adecuar sus medidas de seguridad y de higiene reforzada para esas características que hasta ahora nunca lo habíamos hecho. A mí me tocó durante 15 años administrar procesos electorales y nunca contemplamos esas cuestiones. Una sola vez cuando hubo una epidemia de gripe H1N1. La instalación, en muchos casos, para para ver cómo se comporta la administración y la organización de la elección, se han dispuesto medidas de monitoreo de cada uno de los pasos. El ciclo electoral dejó de ser una herramienta teórica para pasar a ser parte de actividades monitoreadas y parte de actividades publicadas, que se están transmitiendo en streaming algunos procesos de organización electoral de algunos órganos electorales. Bueno, mucho de eso quedó para quedarse, ya no por una cuestión de coronavirus, sino por una cuestión de la integridad y la transparencia de las elecciones. Finalmente, la educación electoral a distancia, las campañas electorales con menos cantidad de movilización, la incorporación de tecnología, que es lo que voy a hablar en mi próxima intervención, con diferentes pasos, sin el apuro, sin la ansiedad que nos causa esta situación actual, también es un elemento que quedará en nuestra agenda en forma permanente. Y también, finalmente, el voto domiciliario. A veces, en muchos países hay que readecuar la distribución de los locales de votación para que la gente deba utilizar la mínima cantidad de transporte posible. En la próxima me dedico a la tecnología y los ordenamientos de locales electorales. Estupendo, muchas gracias Alejandro, y como bien mencionas, la comunicación llegó para quedarse. Yo me imagino incluso algunas candidaturas que tendrán que funcionar como candidaturas quizás virtuales, las campañas quizás serán más bien en redes, y por supuesto la educación cívica será un papel fundamental a comunicar y estas nuevas reglas que tengan que haber en los procesos electorales a la ciudadanía. Ahora daremos paso al doctor Wilfrido Penco, quien es ministro y vicepresidente de la Corte Electoral en Uruguay, y en donde, usted me corregirá, pero me parece que en octubre tendrán elecciones departamentales y municipales. Entonces, bueno, si nos puede compartir en su experiencia cuáles son estos retos, estos cambios que tendrá la organización electoral en tiempos de pandemia. Muy bien, muchas gracias, buenos días y buenas tardes a todos. Es un gusto participar en este panel con tan distinguidos participantes. Quiero decir que la intervención de Alejandro Tulio, como es común en él, brillante, ha resumido elementos fundamentales de la situación actual y ha descrito un común denominador que a todos nos involucra. Pero sobre la base de ese común denominador, siempre es bueno, es oportuno recordar la famosa frase del maestro Dieter Nolen cuando dice que el contexto hace la diferencia. Y efectivamente, en el caso de Uruguay, el contexto nos indica una escala poblacional, una escala electoral, nos indica un
país sin grandes accidentes geográficos, de apenas 176.000 kilómetros cuadrados, con 3.300.000 habitantes y 2.600.000 habilitados para sufragar, y con una situación que en materia de pandemia, de coronavirus, aparece bastante controlada. Se han realizado desde la aparición de los primeros casos el 13 de marzo pasado, es decir, hace 2 meses y medio, unos 40.000 tests, de los cuales 972 han dado positivos y han quedado confirmados 800, pero de esos 800, 650 se recuperaron. Han fallecido 22 personas en estos 2 meses y medio, y hoy hay 131 personas activas con esta enfermedad y solo 5 en unidades de tratamiento intensivo. Esta es la realidad que es consecuencia de esa escala que refiere al Uruguay y también al ejercicio de un control que se ejerció desde el primer momento en que aparecieron los primeros casos el 13 de marzo, y esa aparición, naturalmente, esa confirmación de casos dio lugar a una gran preocupación, a una gran incertidumbre. Ya entonces se tomaron medidas muy estrictas, se suspendieron espectáculos públicos, se hizo un seguimiento de personas que provenían de países declarados como zona de riesgo, se cerraron los centros termales de carácter turístico, y se prohibió todo tipo de actividad que supusiera una suerte de aglomeración. Y en los días siguientes se sumaron otras medidas que apuntaban, en el caso, por ejemplo, de las dependencias públicas, el trabajo a distancia. Esto dio lugar a que la Corte Electoral, que es el órgano que concentra las facultades organizativas y jurisdiccionales en materia electoral en el Uruguay, examinara la perspectiva de las elecciones departamentales y municipales previstas en la Constitución de la República para el día 10 de mayo, porque efectivamente la situación desde el principio se proyectaba sobre el proceso electoral directamente, empezaba afectando la definición de la reducción de personal electoral que estaba asignado a la preparación de esa elección, el hecho también de que los insumos que estaban previstos necesariamente iban a atrasarse como consecuencia de esta situación, la capacitación de carácter presencial a los integrantes de las comisiones receptoras de votos también se mostraba difícil de instrumentar en los mismos términos programados. En fin, una serie de hechos que indicaban la necesidad de examinar el tema en profundidad, y por eso la Corte inmediatamente, en las horas siguientes, tuvo una reunión con los 11 partidos políticos habilitados para sufragar, para participar en dichas elecciones departamentales y municipales. El tema se trasladó de inmediato al Parlamento, y esta es una situación jurídica muy particular, muy interesante desde el punto de vista justamente jurídico, porque lo cierto es que la Constitución establecía esa fecha cierta, de manera tal de que en el Parlamento se analizaron justamente los derechos que estaban en juego, los derechos a la salud, los derechos a la vida y los derechos cívicos, y también las potestades que tenía el Parlamento, que tiene el Parlamento en materia de interpretación de la Constitución, y las facultades que tiene la Corte Electoral, que la propia Constitución establece como el órgano que conoce en todo lo relacionado con actos y procedimientos electorales. Todos estos elementos hizo que rápidamente el sistema político contestara, respondiera con efectividad, y muy pocos días después se aprobó una ley
unánimemente en el Senado de la República y con un solo voto negativo al día siguiente en la Cámara de Diputados para que la Corte Electoral pudiera postergar la elección, fijara una nueva fecha con un plazo máximo para el día 4 de octubre de este año. Y también la ley solucionó otros problemas jurídicos que se planteaban por el hecho de la misma postergación, como el mantenimiento de los cargos, en las funciones de quienes actualmente se desempeñan en esos cargos que son objeto de la elección, y los términos del mandato de quienes resultarán electos en la elección una vez señalada la fecha correspondiente. La Corte Electoral, el 17 de abril, es decir, un mes después de haber planteado el tema a los partidos políticos, exactamente un mes después, la Corte definió la nueva fecha de la elección, ya estaba aprobada la ley, ya había un consenso político amplísimo en el país y toda la sociedad respaldaba la necesidad de postergar la elección. La fecha elegida fue el 27 de septiembre, porque el 4 de octubre, que era el plazo máximo, habrá de realizarse elecciones municipales en el país vecino del Brasil, y algunas ciudades, algunos departamentos fronterizos, sobre todo con frontera seca, podían dar lugar a problemas en el desarrollo de las propias elecciones, de manera tal de que la Corte se inclinó finalmente por elegir una semana antes, es decir, el domingo 27 de septiembre. A partir de la fijación de esa nueva fecha, se ajustó el calendario electoral, también se introdujeron ajustes a las reglamentaciones correspondientes y se está estudiando, se están revisando todas las normativas y las medidas de carácter logístico con vistas al próximo 27 de septiembre. En tal sentido, podemos decir que ya en las elecciones del año pasado, elecciones nacionales, elecciones internas de los partidos políticos, pudieron ser introducidas definiciones de carácter tecnológico para facilitar el trabajo, lo que ahora está siendo perfeccionado, y en tal sentido, por ejemplo, la nómina de candidatos puede ser registrada a distancia, confrontada con el mismo padrón electoral, de tal modo que no solo se permite que esa nómina no presente errores, sino que además sea realizada efectivamente a distancia. Se está examinando también la capacitación de los miembros de mesa de votación a distancia en forma completa, aunque esto habrá de definirse en los próximos días. También en materia de rendición de cuentas y presentación de presupuestos de campaña electoral, las medidas tecnológicas van a facilitar este trabajo a distancia, de tal modo que en los actos preparatorios la tecnología se pondrá al servicio del propio proceso electoral y en el contexto de la actual situación sanitaria del país, pero siempre con la aclaración que nos parece pertinente, por lo menos desde el punto de vista o desde la perspectiva uruguaya, de que la tecnología no sustituye a los procedimientos electorales tradicionales, sino que sirven en todo caso de apoyo. La jornada electoral va a ser seguramente un gran desafío. Para eso también se están adoptando todo tipo de medidas sanitarias y de disciplinamiento, junto con una estrategia de comunicación que también ha sido dicho acá, que va a ser clave para que efectivamente la jornada del 27 de septiembre se realice en las mejores condiciones, adaptada a la realidad de un Uruguay que ve atentamente este proceso sin ningún tipo de escatimar las medidas pertinentes.
Estupendo, doctor Wilfrido Penco. Muchas gracias por esas aportaciones tan valiosas y sí, precisamente habrá que estar muy atentos sobre estos cambios y nuevas implementaciones que quizás tendrán que haber en próximas elecciones. Ahora, me gustaría también comentar y dar la bienvenida pues a las personas que nos están escuchando, nos están acompañando. Entiendo que son aproximadamente 630 personas que están conectadas, escuchándonos, y que pues les enviamos también muchos saludos. Nos envían saludos desde Colombia, Perú, Argentina y algunos estados también de la República Mexicana. Bienvenidos todos y todas. Ahora me gustaría dar paso a la doctora Claudia Hayes, quien es jefa de carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile y además es colega mía en la red de politólogas. Entonces, Claudia nos estará compartiendo también la perspectiva, por supuesto, académica, y también tenemos el caso en su país donde el plebiscito que se tenía previsto para abril se ha también pospuesto, como muchos otros ejercicios y elecciones. Entonces, Claudia, bienvenida y compártenos, por favor, tu perspectiva, qué cambios vislumbras, incluso hasta en la participación ciudadana o lo que tú nos quieras compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNSAM y al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, especialmente a la maestra Gima Morales, que como comentaba, somos compañeras en la red de politólogas. El cientista político Clinton Rossiter, discutiendo sobre la política de la emergencia y los estados de excepción constitucional, escribió en su libro La dictadura constitucional, el año 1948, cito: es imposible restablecer a la perfección el esquema de cosas vigente al momento en que la crisis se desató. Cada emergencia deja su marca en el modelo de gobierno constitucional y de sociedad democrática. Cada periodo de democracia autocrática deja a la democracia un poco más autocrática que antes. Lo curioso es que, a pesar de esa observación, Rossiter no creía, como el filósofo Giorgio Agamben, que todo estado de excepción equivale a una suspensión del derecho que deja al descubierto el ejercicio del poder desnudo. Por el contrario, su libro sigue la intuición de autores como Maquiavelo, como Rousseau, hoy representada en Estados Unidos, por ejemplo, por el constitucionalista Bruce Ackerman, de que más vale regular las excepciones porque cuando no hay normas, ahí sí que las crisis son fácilmente convertidas en excusa para usurpar el poder y violar la Constitución y los derechos que ella garantiza. La crisis del COVID-19 está generando preguntas muy importantes, una vez más, sobre las alteraciones del orden legal en momentos extraordinarios. Como en los tiempos de Rossiter, después de la Segunda Guerra Mundial, estas preguntas han resurgido frente a la llamada guerra contra el terrorismo que lideró George W. Bush después de los atentados del año 2001, y hoy día vuelven frente a esta pandemia. ¿Cómo se van a ver afectadas nuestras democracias por el COVID? Parece cierto que la vida social no volverá a ser la misma y es probable que eso aplique también a nuestras instituciones. A la luz de las demandas de aislamiento social, Chile, como varios otros países, postergó procesos electorales nacionales programados para 2020 y 2021. También se legisló para permitir por primera vez el trabajo remoto del Congreso, incluidas sus votaciones en comisiones y de plenario. La discusión sobre fortalezas y debilidades del voto remoto regresó al debate público, aunque existe a mi juicio, bien fundado escepticismo sobre las garantías que ofrecen las elecciones remotas cuando el voto es secreto y los resultados son disputados. Ahí quiero agregar que Chile está en este momento con un alto porcentaje de su población en situación de cuarentena, con una tasa altísima de contagio, mayor incluso que la de China en relación a la población. Tenemos 800, 900 personas fallecidas, y la última cifra de fallecidos fue de 49, o sea, estamos teniendo cerca de 50 muertos por día, y tenemos 86.000 contagiados. O sea, es una situación muy grave la del virus en Chile. Esta crisis sanitaria encontró a Chile en un profundo proceso, como señalaba antes Gema, de transformaciones sociales y políticas, con un correlato electoral muy concreto. Unos meses antes de que se detectara el primer contagiado, el 3 de marzo, el estallido social que se inició el 18 de octubre del 2019 había motivado un acuerdo político inédito para realizar un proceso constituyente democrático que permita reemplazar la Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, y que se ha mantenido, aunque con reformas, desde el retorno a la democracia en 1990. Tras un mes de protestas y de una severa represión policial que incluyó graves violaciones a los derechos humanos, las fuerzas políticas con representación en el Congreso suscribieron el 15 de noviembre pasado
un acuerdo en el que prometían iniciar un proceso constituyente a través de la realización de 3 hitos electorales. Primero, un plebiscito de entrada que incluirá 2 consultas simultáneas en papeletas separadas. Por un lado, se va a preguntar, ¿quiere usted una nueva constitución? Donde las opciones son apruebo o rechazo. Y por otro lado, en una papeleta aparte, se va a consultar por qué mecanismo debiera hacerse una nueva constitución. Y aquí las opciones son a través de una convención constitucional enteramente electa o a través de una convención constitucional mixta, compuesta por una mitad de parlamentarias y parlamentarios en ejercicio y otra mitad de personas electas para ese fin. El plebiscito se fijó a través de una reforma constitucional aprobada en diciembre pasado para el domingo 25 al 25 de octubre para evitar el riesgo de contagio en el proceso electoral. De ganar la opción apruebo, en el plebiscito que ahora va a ser en octubre, se procederá a elegir integrantes de la Convención Constitucional en cualquiera de sus 2 modalidades. La Convención deberá sesionar entre 9 meses y 1 año, al cabo de los cuales presentará al país una propuesta de nueva Constitución. El texto se someterá a ratificación ciudadana a través del tercer hito electoral de este proceso constituyente, que es el que se ha llamado el plebiscito de salida, ¿no? El plebiscito ratificatorio. En suma, el acuerdo del 15 de noviembre propuso 3 eventos electorales asociados al proceso constituyente: el plebiscito de entrada, la elección de las y los integrantes de la convención y el plebiscito ratificatorio o de salida. Y estos 3 hitos electorales extraordinarios se superponen a un calendario ya bastante cargado, habitual, de elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales. Adicionalmente, el 2020 debía entrar en vigencia un nuevo cargo de elección popular, que es parte del proceso de descentralización, que es el cargo de gobernador regional. O sea, ya teníamos una nueva elección adicional. Todas las elecciones previstas fueron postergadas alrededor de 6 meses producto del COVID-19. El plebiscito nacional del 26 de abril se fijó para el 25 de octubre del 2020, la nueva elección de gobernadores se postergó al 11 de abril del 2021, el 29 de noviembre de 2020 vamos a tener las elecciones primarias municipales y regionales, a comienzos de abril del 2021 son las elecciones generales de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes, en caso que haya ganado la opción apruebo en el plebiscito de entrada, y el 2 de mayo del 2021 va a ser la segunda vuelta de la elección de gobernadores, porque además de la elección de gobernadores, perdimos la conexión con la doctora Claudia Hayes, pero aquí está de vuelta. se cortó. ¿Dónde quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Adelante, Clara. Reciente cortaste, no, iba perfecto, fue medio minuto. Fue corto el corte. Y les comentabas que en abril tendrán también las elecciones, pero... Exacto, como decía, el plebiscito ratificatorio que estaba programado para fin del 2021, marzo del 2022, ahora se espera que tenga lugar más o menos entre mediados del 2022 y fines del 2022, dependiendo de cuánto demore la convención en terminar sus trabajos de hacer la nueva constitución. Para terminar, la postergación del calendario electoral, quiero decir que yo considero que era una necesidad ineludible para resguardar la salud de la ciudadanía. Sin embargo, eso no significa que las elecciones, que son de la esencia del proceso democrático, como han apuntado los panelistas anteriores, pasen a segundo plano frente a la pandemia. Si bien derechos constitucionales como la libertad de circulación se restringen en cuarentena, no podemos permitir que la crisis se entienda como una justificación para suspender la democracia y el Estado de Derecho. Las medidas de emergencia deben ser justificadas legalmente y sometidas al juicio crítico de la opinión pública y los actores políticos. La autoridad tiene que tomar medidas de protección, pero no puede utilizar el miedo a la pandemia como excusa para sacar réditos políticos. En el caso chileno parece preocupante un discurso bélico que habla de la guerra contra el virus, que enfrenta las cuarentenas con un enfoque más represivo que de persuasión y de apoyo económico, y que califica las opiniones divergentes respecto a la política sanitaria como deslealtad o traición. Tampoco contribuyen las sugerencias por parte de detractores del cambio constitucional, que ha habido algunas sugerencias de suspender el proceso constituyente hasta que pase la crisis. Si esas mismas voces no consideran que la pandemia deba suspender, por ejemplo, elecciones municipales o parlamentarias, no parece razonable que sí sean justificación la pandemia para poner en cuestión la consulta de la ciudadanía más importante de las últimas décadas, ¿no? Chile es un ejemplo de una de las más drásticas caídas de la participación electoral a nivel mundial. Por otro lado, la demanda por una constitución se ha expresado con claridad en las encuestas de opinión y también en el movimiento social. Yo diría que es incierto de qué forma la pandemia va a afectar al proceso constituyente y a los demás eventos electorales, porque mientras algunos analistas piensan que el COVID va a reducir el interés por votar, otros piensan que la verdad es que los efectos políticos de la pandemia
y la crisis económica en la que ya estamos, digamos, entrando, podrían agudizar las demandas por cambios institucionales. Lo cierto es que tanto el servicio electoral como la ciudadanía están entrando en un momento de estrés electoral que se va a iniciar en los próximos meses, y aún no sabemos de qué manera esta pandemia va a cambiar en el mediano plazo las actitudes ciudadanas y la participación electoral en el país. La gran tarea que tienen hoy quienes están cerca de la organización de procesos electorales es garantizar que se pondrá primero la salud de las personas, pero que eso en ningún caso permitirá poner en cuestión la solidez y la ecuanimidad de las instituciones democráticas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Claudia, por tus valiosas aportaciones, y definitivamente la salud será el primer aspecto a considerar que tienen que contemplar, y tenemos que contemplar todas las autoridades electorales. Habrá que ver también, estar pendientes sobre la participación ciudadana, cómo se vaya desarrollando en las diferentes elecciones que se vengan dando en estos tiempos de pandemia. Gracias, Claudia, y aprovecho para invitar también a quienes nos están acompañando, si gustan ir enviando preguntas que estaremos compartiendo al final del panel para los panelistas, al final de sus participaciones. Bienvenidas sean sus preguntas. Pueden estarlas escribiendo en el chat. Ahora daré el turno al doctor Piero Corvetto, quien es jefe del Gabinete de Asesores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú. Recordemos que en Perú ha sido también ya el voto electrónico también ya parcialmente implementado. Por ahí me tocó a mí observarlo cuando fue el referéndum el año pasado, antepasado, a finales. Y bueno, pues sería también muy interesante conocer esta perspectiva. Adelante, Piero, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gemma, Alejandro, Wilfredo, Alexander, ¿cómo están? Muchas gracias al Instituto Electoral de Querétaro, al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNSAM por permitirnos compartir esta mesa. Un honor compartir con todos la mesa, Claudia también, por supuesto. Debemos comenzar diciendo que el contexto electoral de Perú ya está siendo marcado para las elecciones del Bicentenario, para las elecciones del próximo año, las elecciones generales del 2021, ya está siendo marcado por la pandemia y está siendo marcado en todo el cronograma electoral, en actividades preliminares en principio, ¿no? Tuvimos que cerrar el padrón electoral en cumplimiento estricto de la norma, 365 días antes de la elección, un año antes de la elección, el 11 de abril del 2020, y esto lo tuvimos que hacer en plena vigencia del aislamiento social obligatorio y con lo que eso implica. Sin embargo, se cumplió con la norma, se cumplió con el cronograma electoral, y creo que es una fecha fundamental. Si bien la convocatoria de elección va a ser 270 días antes de la elección ya comienza con las actividades preliminares y el cierre del padrón electoral. Respecto de lo que viene, creo que la organización electoral enfrenta dos grandes tipos de retos. El primer reto es un reto legal y constitucional, y el otro es un reto organizativo. En esta primera, estos dos tipos de retos los quisiera agrupar temporalmente en dos fases, ¿no? Una primera fase está vinculada directamente con la democracia interna. Luego de una gran presión política de la ciudadanía, marchas, presión del Poder Ejecutivo y convergencia de acuerdos al interior del Parlamento, se consiguió hacer una reforma electoral muy importante en el Perú, que buscaba fundamentalmente tres fines paralelos: la democratización de los partidos, la institucionalización de los partidos y la transparencia en el manejo de fondos partidarios. En la línea de profundizar lo que había sido la reforma implementada a partir del 2003 con la ley de partidos políticos. Y es en esa reforma que se plantea la necesidad de implementar primarias, unas primarias similares a las PASO en Argentina, con algunos pocos cambios, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? En el interés de hacer que el ciudadano participe en la elaboración de las listas de candidatos de los partidos y acercar la relación, fortalecer la relación partido-ciudadano. Sin embargo, esto estaba planificado, no oficialmente, pero planificado para los organismos electorales a que se realice aproximadamente el 15 de noviembre. Sin embargo, si existe un consenso
claro en este momento en el Perú es que es imposible realizar las primarias el 15 de noviembre. Tenemos una pandemia que viene azotando al país, sobre todo a la capital y a las zonas más pobres del país. Los recursos están siendo invertidos de manera muy importante en programas sociales y en repotenciar la capacidad de la salud pública para responder ante la pandemia, y la elección primaria ni siquiera ha sido convocada, que debió ser convocada en el mes de abril aproximadamente. Entonces, primarias no van a haber. ¿Y cuál es el gran reto en esta fase 1 de democracia interna? ¿Cómo reemplazamos las primarias? Y es ahí que surge también un comentario vinculado a lo que Gema planteaba muy bien, el voto electrónico. Hemos tenido voto electrónico, tenemos voto electrónico en el Perú de manera presencial. Este voto electrónico se aplica desde el 1996, que se hicieron las primeras pruebas, hasta el 2020 hemos llegado a aplicarlo a no más del 7% de la población. Sin embargo, surge una gran posibilidad ahora, que es, oye, no podemos hacer estas internas, hay que reemplazarlas por internas, pero estas internas que sean con voto electrónico no presencial. Un militante, un voto, paridad y alternancia, y organizado por los organismos electorales, con todas las garantías. Esa fue la propuesta de los organismos electorales. Sin embargo, esa propuesta no ha generado consenso. Y aparentemente lo que tendríamos por aprobar es la eliminación de las primarias, y comienza el debate para ver cómo se definen las internas, y estas internas lo más probable es que sean como se hacían antes. Entonces, internas que sean organizadas por los propios partidos políticos, normados bajo el estatuto de cada uno de ellos, en fechas distintas. Entonces, existen reducidas posibilidades tanto de usar el voto presencial como el voto electrónico no presencial en estas internas partidarias que deberían celebrarse entre noviembre y diciembre. No está nada definido aún, la incertidumbre continúa en esta etapa. Sin embargo, podemos decirles que existen muy pocas probabilidades que esta propuesta elaborada por los organismos electorales pueda implementarse. Pero hay que decirlo también, que los organismos electorales están preparados para hacerlo. Una segunda fase es la fase ya vinculada directamente con la organización del proceso, que tiene también cuestiones legales y organizativas. Ha comenzado un gran debate para realmente analizar: el 11 de abril, ¿vamos a poder hacer la elección? ¿Vamos a estar en capacidad de hacer la elección? Entonces han surgido en el debate político, parlamentario, posiciones distintas. Ustedes saben que en el Perú la presidencia se elige por doble vuelta con mayoría absoluta, 50% más 1. Entonces, han habido propuestas que dicen no, ya que no sea 50% más 1, sino que sea 40 con diferencia de 10, pero eso no elimina la segunda vuelta, ¿no es verdad? Y otras propuestas que giran en torno a dos posiciones. Mantenemos las dos vueltas, con la primera vuelta el 11 de abril, ¿no? Y la segunda vuelta, que generalmente es no menos de 45 días después de la primera, estimamos que sea la tercera semana de junio, y no se debería mover nada. Una de las propuestas es: no se mueve la primera vuelta no se posterga, existe un temor de que esa postergación pueda correr el reemplazo que debe darse el 28 de julio del nuevo presidente. Sin embargo, de lo único que existe consenso en el Perú es que el presidente se cambia el 28 de julio sí o sí. El tema del debate es: ¿cuántas vueltas hacemos? ¿Hacemos una sola vuelta? ¿Estaremos preparados? Los que sostienen que no estamos preparados para hacerlo en abril dicen: miren, si no podemos hacer primarias en noviembre, ¿quién nos asegura que en abril sí podamos hacer? Entonces, se plantea que sea una sola vuelta, se plantea que sea dos vueltas. Eso es un tema por definirse. Los que plantean dos vueltas, obviamente, plantean que existe una tradición, plantean además, esta tradición es vigente desde el 85 y se implementó desde el 90. Entonces, digamos que ese es un debate que todavía debe darse, ¿no? El tema de la segunda vuelta, una o dos vueltas, el tema de la fecha, es en abril o puede postergarse la elección, es el segundo planteamiento en el debate. Y respecto de la organización, Alejandro lo marcaba con absoluta lucidez. La organización va a ser absolutamente diferente a la que nosotros tenemos prevista. En principio,
las autoridades de salud pública se incorporan en el proceso electoral. Hoy día nadie puede hacer un proceso electoral si no coordina en el Perú con los ministerios de salud, que va a tener que definir los protocolos de salubridad que como organizadores debemos implementar para poder llevar a cabo con absoluta tranquilidad la jornada electoral, sea en la fecha que sea, 1 o 2 vueltas, como el Congreso de la República lo defina, si mantiene o cambia, y obviamente también coordinar con las direcciones regionales de salud, que son, digamos, los brazos desconcentrados de salud en cada uno de los lugares. Un segundo punto que tenemos que tratar en esta segunda fase de organización tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas y Policiales. En el Perú las Fuerzas Armadas están dentro de los colegios y las Fuerzas Policiales están fuera de los colegios. El tema es que va a haber que trabajar muchísimo con ellos, porque generalmente está muy ordenado al interior de las escuelas y muy desordenado afuera de las escuelas. Y ahora tenemos que tener una mirada holística completa, ¿no es verdad? No podemos permitir aglomeraciones fuera de los locales de votación, porque si no van a convertirse en foco de contagio. No nos sirve nada protegernos muy bien al interior del colegio, organizarnos, implementar un conjunto de medidas de salubridad, si es que al final no vamos a poder al exterior de las centros de votación. Hay que analizar la necesidad de incorporar nuevo personal electoral con competencias exclusivas vinculadas a la salubridad. Una cosa es organizar el proceso y otra cosa es organizar el proceso en estas condiciones. La capacitación, y lo mencionaba muy bien Alejandro, es fundamental. Vamos a tener que capacitar mejor y diferente a nuestros funcionarios electorales, quienes no solamente van a tener que ser especialistas en protocolos y procedimientos electorales, sino también en materia de salubridad pública. El tema de la capacitación a los electores es fundamental, va a tener que ser híbrida, vamos a tener que ser presencial y seguir haciendo presencial, pero vamos a tener que fortalecer nuestras plataformas a distancias. El kit electoral va a ser diferente, va a tener 2 partes, equipos de protección personal y el material que corresponda, como siempre. Tenemos que trabajar en incentivos de miembros de mesa. En el Perú, lo más complicado es abrir la mesa. Yo tengo un amigo que siempre dice, nicaragüense, que lo conocen muchos, que siempre dice que la elección es como un vuelo. Lo más complicado es el despegue y el aterrizaje. Tenemos un gran problema de apertura de mesas en el Perú porque los miembros de mesa llegan tarde. En este caso corremos el riesgo de que los miembros de mesa no lleguen. Debemos generar incentivos, y el incentivo en el Perú es perverso. Un día libre al día siguiente, cuando el 70% de la población es informal. Me quedo aquí y continuamos en la segunda parte. Muchas gracias, estimado Piero. Claro, la verdad es que es un gran reto todo esto que mencionas, y claro, habrá que tener también especialistas en materia de salud. Y bueno, en México, por ejemplo, los funcionarios de mesa de casilla son ciudadanos y ciudadanas que son insaculados, y entonces a veces contamos con la participación, normalmente sí, pero a veces no tanto, y eso también puede influir en el tiempo de pandemia, el saber cómo resguardarlos a ellos, pero también garantizar la seguridad de quienes acudan a votar. Así es que habrá muchas aristas en este tema. Y bueno, ahora daré paso al doctor Alexander Vega, quien es registrador nacional de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, en cuyo país también se prevén algunas elecciones pronto, en agosto. Entonces, nos compartirá también cuáles son sus perspectivas sobre este tema. Me gustaría comentar que el registrador compartirá un video aproximadamente de 1 minuto. En caso de que los panelistas no lo veamos por cuestiones técnicas, sí se estará transmitiendo para para nuestra audiencia por YouTube y por Facebook. Damos inicio. Bienvenido, doctor Vega. En solo 2 meses nuestra vida ha cambiado. Nuestro día a día. Nuestra libertad de movimiento. Adaptarnos y avanzar no depende solo de una persona, depende de todos. Colombia y el mundo necesitan más unión, más voces y más participación de todos.
Necesitamos más democracia para alcanzar la vida que soñamos. No dejemos que un virus contagie a nuestra democracia. ¿Ya se proyectó, Gemma? Perfecto. Sí. Bueno. Sí, incluso lo pudimos ver también nosotros. Bueno, perfecto. Quería saludar a todos mis amigos y compañeros de panel. Igualmente agradecer la invitación del Instituto Electoral de Querétaro. Yo quiero ser muy puntual y comenzar por qué la proyección de este video. Este video es una campaña que hemos originado en la registraduría porque en Colombia se han suscitado debates y críticas en época de pandemia que los procesos electorales cuestan mucho. Yo creo que este debate siempre se ha dado en todas las democracias donde se argumenta que los dineros en estas épocas tienen que someterse a apaciguar la crisis del coronavirus, pero ahí es donde debe resultar la defensa por parte de nosotros como órganos de control de no permitir que el virus contagie la democracia. Yo los he escuchado atentamente a Alejandro, a Wilfredo, a Piero, igualmente a Claudia, y Gerardo dio un punto clave en el tema cuando hizo la presentación de este panel, que fue el tema de reinventarnos. Yo les puedo asegurar el día de hoy que el hecho de que nuestros organismos electorales hayan aplazado elecciones fue por el hecho, efectivamente, del COVID, pero la verdadera razón, y se los quiero decir con toda la franqueza, fue porque nuestras legislaciones y por nuestros sistemas electorales no estaban preparados para esta situación. Y esto no es responsabilidad de los miembros de los órganos electorales, es una responsabilidad de tiempo atrás, tanto de los legisladores que no quisieron actualizar la legislación frente al mundo digital y electrónico, e igualmente de los gobiernos que no quisieron apostarle a la tecnología en los procesos electorales. Yo les apuesto que si en Estonia en este momento el virus está contagiando a la población y tienen elecciones, Estonia podría hacer elecciones porque tienen voto digital. En Estados Unidos podrían hacer elecciones porque hay voto anticipado. Es la responsabilidad del hecho, sí lo originó el coronavirus, pero la verdadera razón, como está pasando en Perú, que de una vez le aconsejo a Piero, el problema no es cómo vayan a elegir el presidente. El verdadero debate que hay que dar en Perú es efectivamente que el gobierno saque los recursos para crear las plataformas digitales y apostarle a esa nueva era digital. Yo solo le he visto cosas positivas a este tema y mi intervención va más enfocada a lo que va a pasar después de la pandemia. Yo creo que es una gran oportunidad desde el punto de vista digital y sobre todo la legislación. Lo que pasó en Chile, el aplazamiento del plebiscito fue por el coronavirus, pero si hubieran tenido las plataformas digitales la gente podría haber hecho el plebiscito. Es decir, no podemos ocultar una realidad que es que tanto nuestras legislaciones electorales como esa desatención por parte de los gobiernos hacia la era digital fue la que ha originado el aplazamiento de las elecciones. Nosotros no tenemos elecciones en este momento de carácter general, pero tenemos elecciones atípicas en Colombia. Y nuestros organismos electorales en toda Latinoamérica tienen constantemente elecciones atípicas. Tenemos 3 municipios en Colombia donde tendremos que hacer elecciones de alcaldes donde no se pueden realizar. Claro, tenemos las buenas prácticas de Corea. A nosotros nos han recomendado durante estos últimos meses, hemos tenido infinidad de debates de que vamos a tomar temas de salubridad. Y efectivamente, podemos acondicionar los puestos de votación, los colegios electorales, podemos tomar la temperatura al ingreso, podemos tener distanciamiento, podemos tener todas las cantidades de normas de bioseguridad para garantizar el certamen electoral. Pero yo voy a ir más allá. ¿Ustedes consideran que los ciudadanos van a ir a votar de la misma tranquilidad como votaban antes? La respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque el miedo se va a propagar en la democracia y se va a subir la abstención. Por eso hay que apostarle no a las soluciones mediáticas en este momento. Claro, yo entiendo que los órganos electorales tienen que garantizar la democracia, pero es una oportunidad. A mí, ¿qué me ha gustado de todo este tema? Los críticos que le daban tan fuerte y tan duro a las tecnologías en los procesos electorales. Yo quería preguntar, ¿qué hubiera sido esta pandemia si no hubiéramos tenido la era digital para hacer estos foros? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido de estas plataformas? Ahora bien, quiero ver el primer crítico que diga ahora que estas plataformas o esta tecnología no llegó para quedarse después de esto.
Nosotros estamos implementando un proyecto de la registraduría del siglo XXI y es por eso nosotros tenemos un código electoral del siglo pasado. Todavía votamos de manera presencial. Y bien lo ha dicho Piero, hemos visto ejemplos por todo el mundo de voto electrónico, pero la intervención que hace Gerardo, hay que agotar los recursos y la organización electoral e identificación para invertir en qué propósito, buscar de la manera posible que los ciudadanos no tengan que hacer procedimientos presenciales y hay que empezar por el voto. También tenemos el tema del registro civil. Nosotros en Colombia todavía el ciudadano tiene que ir a sacar el registro civil de manera presencial. Todos esos procedimientos tienen que ir en plataformas digitales. Por eso yo le he visto un interés propositivo en toda esta crisis, que lo han llamado crisis, pero lo que hay que evitar es que el virus contagie la democracia. ¿En qué sentido? En seguir con el mismo planteamiento de hacer elecciones, sí, las vamos a hacer con bioseguridad, las vamos a hacer con los protocolos de salud, pero ¿qué va a venir después? Es una gran oportunidad para los organismos electorales actualizar las legislaciones, tener el voto digital, tener el voto anticipado. Eso ya está inventado y ya está aprobado en el mundo. Hoy en día, las auditorías que se hacen en todo este sentido dan garantía de que se puede cumplir la democracia de manera digital. Para eso lo único que hay que es invertir y los gobiernos deben invertir. Y qué buena oportunidad. Yo creo que las organizaciones electorales de todo el continente y del mundo tienen que apostarle a eso. Nosotros creemos en ese proceso digital y el 20 de julio vamos a presentar la reforma digital, incluyendo no solo el voto electrónico presencial. Vamos a abrir el paso a que a las futuras generaciones, tanto de organismos electorales como de ciudadanía, la ciudadanía digital pueda votar de manera no presencial. Hay otro tema muy importante. ¿Dónde queda la autenticación de las personas de manera digital? Yo tenía el buen ejemplo de Perú, que estamos adelantando el proyecto de la cédula o identificación, el DNI digital, porque aquí mañana lo que hay que tomar es las banderas de esta crisis y proyectar temas de inversión para la era digital. De nada nos sirve pasar esta pandemia, que puede durar 1 año, 2 años, 4 años, si nosotros no nos reinventamos, como lo dijo Gerardo. Y la forma de reinventarnos es la oportunidad que nos está dando esta situación en el mundo. Hay que exigirle a los gobiernos la inversión en plataformas digitales. Y vuelvo y les digo, si en Estonia en este momento hay votación, la gente puede votar desde sus casas. Solo hay que garantizar la ciberseguridad. Entonces el debate va más allá del tema sanitario. En mi país, en Colombia, estábamos teniendo hoy el debate de que si tenemos que invertir en democracia o coger la plata de la democracia para la pandemia. Ese es el debate más fácil que dan los críticos en temas de situaciones como estas. Y mañana en los estados de excepción pueden ser guerras, pueden ser efectos de temas ambientales, pueden ser temas de salubridad pública como el de ahora. Lo importante es que los organismos electorales tenemos un deber, y un deber constitucional con nuestra ciudadanía y con las democracias, que es cuál, hacer las elecciones. No importa de qué manera. Por eso es una oportunidad, y yo dejo la reflexión, que el punto más claro es que en la organización electoral de todos nuestros continentes nos podamos reinventar hacia la era digital. Exigir ese vacío legislativo. Yo estoy seguro que Wilfredo va a sacar la elección adelante. Todos conozco la capacidad desde tiempo atrás, desde que estuve como presidente del Consejo Electoral de Colombia. Todos tenemos las capacidades para sacar las elecciones en materia de salubridad. Lo hizo Corea. ¿Pero por qué lo hizo Corea? Porque estaba el voto anticipado. Entonces nosotros estudiamos la figura de cómo se dio en Corea. En Corea se garantizaron las normas de salubridad, pero la gente no fue tanto a votar, sino votó más de manera anticipada. Entonces ahí nos está hablando el comportamiento electoral. Nosotros nos hemos enfrascado en una discusión, escuchaba a la doctora, la licenciada Claudia. Nosotros en Colombia todavía estamos en nuestra legislación viendo si efectivamente nuestro Congreso puede legislar de manera virtual. Yo no puedo creer que hoy en día todavía se den esos debates si esta era digital no llegó para quedarse. Entonces, yo creo que el gran reparo que tengo hoy frente al tema de la situación es que el gran problema del aplazamiento de las elecciones no fue por el hecho del COVID, fue porque las legislaciones electorales estuvieron tan atrasadas que cuando nos llegó esta situación no estábamos preparados para ello. Y lo otro, el gran vacío que hubo por parte de los gobiernos de no invertir en las plataformas digitales. Estamos votando como el siglo pasado, y si no nos acondicionamos, de nada va a servir esta experiencia. Por eso hay que pensar en después de la pandemia. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Vamos a seguir votando presencialmente? Además, por un tema, estoy seguro, tanto en los países como en Perú, como en Uruguay, donde vayan a tener elecciones como en Chile, ahí van a ver el análisis que va a suceder. La gente no va a salir a votar por miedo, porque el problema de la abstención se identifica en 2 maneras. No es que la gente esté desinteresada en que no quiera votar, la gente siempre quiere votar. El problema es la accesibilidad al voto. Si no se le apuesta a la accesibilidad al voto a través de las tecnologías, estoy seguro que esto no nos va a servir de nada.
Lo importante más de generar los debates es buscar reinventarlos de la mejor manera. Y qué mejor manera de hacerlo a través de las tecnologías y exigirle a esos gobiernos, a nuestros gobiernos que no han invertido en el mundo digital, que lo hagan ahora. No solo en voto, sino en trámites digitales de los ciudadanos y en la identificación digital. Porque al final eso es lo que va a crear. Esa es la gran oportunidad y la revolución digital que vamos a tener en temas de sistemas electorales. Y queda claro que los críticos que han tenido y los que han satanizado las tecnologías en temas electorales quedan convencidos que sin ella esta pandemia no hubiera sido igual. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, doctor Vega, y me gustó mucho precisamente esa frase de no dejemos que un virus contagie nuestra democracia. Precisamente estamos entrando, como bien menciona doctor Vega, en una revolución digital. Mencionaba también los casos ya aprobados donde el voto funciona muy bien por internet, como en el caso de Estonia, y hay diferentes modalidades que podríamos explorar en nuestros países. Me viene a la mente también el caso de Bélgica, donde si una persona no puede ir a votar, puede también pedirle a su amigo, a una persona de su confianza, que vaya y vote por sí mismo y se le recibe el voto en la casilla que le corresponde. Pero aquí hay un elemento que me parece fundamental que refiere a la confianza. En las elecciones necesitamos también fortalecer la confianza en nuestros países y en nuestra sociedad y nuestras instituciones. Y bien, si me permiten, entonces, ahora daremos paso a un par de preguntas. Les comento que tenemos aproximadamente 750 personas que nos acompañan en la audiencia, quienes les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. La primera pregunta viene de John Moreno, de Colombia. La pregunta es para quien guste responderla, una o dos personas, estaría bien. Y la pregunta de John Moreno dice, implementar el voto electrónico trae grandes retos. Uno de ellos es el fenómeno de compra, manipulación de votos, sobre todo, comenta, en áreas rurales como en su país, como creo que los hay en todos nuestros países, áreas rurales. ¿Qué hacer para evitarlo? ¿Alguien que quisiera responder? Adelante, Alejandro. Bueno, lo hemos dicho en muchas oportunidades. El voto electrónico no es una cosa de un día para otro, pero hay modelos híbridos, hay modelos que permiten una implementación progresiva. Creo que lo más importante es, en primer lugar, que el órgano electoral se dote de las capacidades para gobernar ese cambio, que tenga capacidad técnica para la supervisión y el control, si está gestionado por terceros, si está tercerizado con empresas, o que tenga la capacidad técnica para sus propios desarrollos. En segundo lugar, tiene que estar acompañado por una intensísima campaña de educación al elector. Por lo tanto, la experiencia de usuario, término técnico informático para la amigabilidad del sistema de votación, tiene que permitir una campaña en estas circunstancias. En tercer lugar, la progresividad. No creo en la aplicación universal. De pronto, cuando nosotros hablamos que el voto tiene que ser universal, secreto, obligatorio, la universalidad no significa igualdad de medios ni igual. Igual es el igual valor de cada voto, pero no exactamente en una interpretación jurídica igual procedimiento. De hecho, en mi país al menos, en México seguramente, una cosa, la mayoría de los ciudadanos votan en casilla, pero los residentes en el exterior van a votar electrónicamente. Hay poblaciones, los privados de libertad, que votan de otra manera, en otras circunstancias, pero su voto vale lo mismo que el que vota en una casilla. Lo mismo ocurre en muchos países. Entonces yo creo que progresividad, tomar una región, tomar unas regiones, infraestructura tecnológica adecuada del órgano electoral y receptividad por parte de la población del desafío a asumir. Yo, en la etapa de pandemia, es una etapa complicada para hacerlo, pero si se dan esas circunstancias, el camino puede comenzar a ser transitado. No hay que llegar al final del camino sin atravesar todo el trayecto. Así es, Alejandro. ¿Alguien más que quiera compartir algún comentario? Adelante, Claudia. Sí, yo concuerdo con lo que decía Alexander Vega respecto a
a las posibilidades que tiene la tecnología, pero creo que también ha habido como cierta evidencia. Recuerdo un informe de Idea Internacional sobre algunos problemas que presentó el voto electrónico presencial, pero sobre todo el voto remoto, que existe la posibilidad de hackeo, digamos, no, el voto, en el fondo, cuando pensamos en hacer voto remoto, sobre todo voto remoto, el principal beneficio, al margen de la coyuntura, digamos, que estamos viviendo hoy, en general, es la accesibilidad, es hacerlo mucho más, bajar los costos, digamos, de la concurrencia a votar. Pero por otro lado, un bien importante que buscan las elecciones es dejar tranquilos sobre todo a los perdedores, es producir la mayor confiabilidad posible. Yo creo que en esa disyuntiva entre hacerlo más accesible y que la elección sea más confiable, es complejo, ha sido compleja la experiencia tanto del voto electrónico presencial como del voto remoto, y de hecho hay varios países que han avanzado en el sentido inverso, después de haber tenido voto electrónico presencial han vuelto a usar el voto de papel. Yo creo que en Chile la experiencia con el voto de papel, con un papel y un lápiz y con los vocales de mesa viendo el conteo de votos ha sido una experiencia muy positiva. Hemos tenido un servicio electoral muy eficiente que ha logrado hacer un conteo muy rápido en las elecciones, y en ese sentido en general yo he sido reacia cuando se ha hablado de cambiar el sistema de votación en Chile en casos de elecciones nacionales altamente contestadas, como las elecciones parlamentarias, presidenciales, municipales. No así en otras elecciones, por ejemplo en las consultas municipales, el voto electrónico remoto ha resultado bastante exitoso, o en votaciones internas de los partidos. Es decir, yo creo que depende en el fondo de esta tensión que hay entre la confiabilidad y hacer más práctico, más accesible el voto, la decisión que uno tome. Pero yo creo que cuando deben intervenir más personas, por ejemplo, si hay un cuestionamiento al cómputo y se requiere de un técnico que intervenga, en el caso del voto electrónico presencial, a revisar la máquina, eso ya establece una barrera adicional a la confiabilidad del voto. Y por lo tanto yo en general tiendo a ser más cautelosa con la idea de que el voto a distancia puede ser una gran solución a los problemas de accesibilidad del electorado, porque creo que tiene costos importantes en términos de confiabilidad, porque no puede estar cualquier persona, cualquier ciudadano viendo ahí el conteo. Muchas gracias, querida Claudia. Definitivamente la confianza es un tema fundamental en cuestión de votación. Y una pregunta más, Julieta nos comenta de aquí de México y dice, ¿de alguna manera se consideraría inconstitucional retrasar las elecciones o el proceso electoral? Pero entonces ponderaríamos derechos electorales sobre derechos a la salud. Si alguien nos gusta responder, por favor. Les repito la pregunta. Dice, ¿de alguna manera se consideraría inconstitucional retrasar las elecciones o el proceso electoral? Pero entonces ponderaríamos derechos electorales sobre derecho a la salud. Adelante, doctor Wilfredo, adelante. En primer lugar, todo depende de qué establecen las normas constitucionales. ¿Quién convoca una elección? Si la elección está establecida, la fecha de la elección está establecida o no en la Constitución. En el caso de Uruguay, como explicaba hoy, esa fecha está establecida en la Constitución, no obstante lo cual, si bien era una fecha cierta, esa fecha cierta no significaba que debía ser ese día y en las condiciones que en definitiva terminaba negándole el derecho al electorado a ejercer el sufragio en las condiciones adecuadas. Y por supuesto, el derecho a la salud es también un derecho constitucional, del mismo modo que el derecho al sufragio. De lo que se trata es de armonizar esos derechos. Por lo tanto, la postergación de una elección depende de las circunstancias en las que esa elección se inscribe. El órgano electoral está facultado, en general, a anular una elección. Si anula una elección, esa elección debe también ese antecedente que se proyecta, en definitiva,
sobre la situación. No obstante lo cual, en este tema hay que ser muy cuidadoso y muy riguroso por los derechos que se ponen en juego. Y por lo tanto, si se posterga una elección debe hacerse casi como en una situación extrema, como ha ocurrido, y con fecha cierta. No se trata de postergar indefinidamente una elección, sino en todo caso sustituir una fecha por otra. En ese marco, creo que las situaciones que se están viviendo en todo el mundo justifican, y con ese alcance, las decisiones que se han tomado en cada caso. Así es, doctor Penco. ¿Alguien más quisiera comentar sobre esta pregunta? Adelante, por favor, Gerardo. Gracias, Gema. Sé que no soy panelista, pero bueno, he escuchado varias veces el tema de que la normatividad, y estoy convencido de ello, la normatividad está diseñada para atender situaciones normales. La pandemia que estamos viviendo en este momento, creo que todos tenemos claro que es una situación absolutamente extraordinaria. Coincido con el doctor Wilfredo en el hecho de que debe haber mecanismos legales para que quienes convoquen a las elecciones puedan modificar las fechas y plazos que están establecidos en esa normatividad que atiende situaciones ordinarias. Y pondría como ejemplo muy sencillo la ley electoral que se acaba de aprobar por la legislatura local hace apenas una semana, hace menos de una semana, le concede a esta autoridad electoral, al Instituto Electoral, la facultad de modificar las fechas y los plazos que están establecidos para el calendario electoral en situaciones justificadamente extraordinarias, de tal suerte que no podríamos pensar que estaríamos ponderando mayormente los derechos político-electorales, aferrándonos a hacer una elección porque la norma lo dice en cierto día, atendiendo un resultado seguramente deficiente por la pandemia que estamos viviendo, deficiente en cuanto a tal vez factores que ya se comentaron aquí, la asistencia de funcionarios de mesas directivas de casilla, la afluencia de los electores y muchos otros factores que seguramente se verían seriamente dañados si nos obstináramos a hacer una elección el día que está planteada. Sería la respuesta, Gema. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, y por supuesto, bienvenido a comentar. Y bueno, por cuestiones de tiempo, con esto empezaríamos a dar el cierre. Me gustaría que cada uno de ustedes nos compartiera en un par de minutos alguna reflexión final, alguna conclusión. Si les parece, pues iremos en el mismo orden en el que iniciamos, por lo cual cedo el uso de la voz al doctor Alejandro Tulio. Muy brevemente, creo que hay dos aspectos de la incorporación de tecnología, volviendo al tema planteado por Alex. Hay dos aspectos. Una, aprovechar este momento para incorporar toda la tecnología auxiliar posible. Esto es en diferentes etapas del proceso electoral. Los trámites a distancia de lo que hablé al principio, la forma de procesar documentación, tecnología de escaneo y digitalización de documentación, de archivos, etcétera, pero también tecnología para dar trazabilidad al recorrido geográfico de los documentos y materiales electorales, porque eso permite ahora saber sobre la seguridad sanitaria, pero luego siempre saber sobre la seguridad física de esa documentación. Entonces, incorporación de tecnología que sirva para el monitoreo de las diferentes etapas del proceso electoral y para simplificar el proceso electoral. Pero también hay que plantearse, estemos en la posición que estemos y tengamos la habilitación normativa que tengamos, plantearse, estudiar profundamente la incorporación de tecnología para el momento de la votación. Hay, como dijo Claudia, muchos cuestionamientos y hay tal vez cierto pudor en el mundo electoral, que es un mundo ajeno al mundo científico, respecto de la tecnología. Ahora, salvo Holanda y Alemania, los que entraron no salieron. En Estados Unidos, 90% de los electores votan con auxilio de tecnología. Aún los que marcan en un papel, el que cuenta el voto es un aparato, es un escáner, y el que hace el acta es un escáner. Entonces, hay que ver, hablar de tecnología es un abanico muy amplio y hay que ser progresivo, hay que ser prudente, hay que ver que estén dadas las condiciones de infraestructura, de contexto y de seguridad.
y por supuesto generar confianza. Por lo tanto, no es de un día para otro, pero si el día no comienza, no termina. Finalmente, en este momento lo que va a quedar, en muchos países ya estaba, pero en otros no, la accesibilidad, la proximidad del establecimiento de votación al domicilio del elector. Todas aquellas cosas que nos permitan generar menos ocasiones para el contagio de esta enfermedad ahora, pero luego de otras. Un ordenamiento y un nuevo ordenamiento del funcionamiento de las mesas, de las casillas, mucho menos decimonónico, más moderno, si se quiere, y finalmente un ordenamiento de los locales, donde, como hacen en Perú, con una señalética muy clara, cada uno sepa dónde dirigirse y también evite los dramas, las cuestiones de seguridad que a veces se suscitan en los actos electorales. En definitiva, muchas de las cosas que ahora hacemos por obligación, forzados por la salud, podrían ser positivas en momentos de nueva normalidad. Muchas gracias, Alejandro. Totalmente prudencia, confianza, accesibilidad son algunos de los puntos que tendremos que estar cuidando y considerando. Ahora daré el turno al doctor Wilfrido Penco. Por favor, sus reflexiones finales. Muy bien, muchas gracias. También de forma muy resumida, decir que en estas circunstancias, y también antes y después de estas circunstancias, la tecnología es bienvenida en la medida en que se use en forma adecuada y sin apresuramientos. La tecnología no es el infierno, pero tampoco es necesariamente el paraíso. Estamos en una era digital, pero la vida no es una vida virtual. Es un gusto ver al señor registrador, nuestro amigo Alexander Vega, en esta pantalla. Quisiéramos verlo también en Colombia o en Montevideo, personalmente, y darle un abrazo, como darle un abrazo también a todos y cada uno de los participantes. La clave es lo que dijo nuestra amiga chilena, la confianza. La confianza que cada proceso irá dando según el contexto específico en el que se inscriba, en este caso, las elecciones de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wilfrido Penco. Así es, la tecnología bienvenida de forma adecuada, pero sin apresurarse, coincido plenamente. Ahora toca el turno a la doctora Claudia Hayes, por favor, para reflexiones finales. Sí, muchas gracias. Creo que ha sido una excelente conversación la que hemos tenido. Me ha dejado pensando varias cosas y simplemente quería terminar, digamos, diciendo que lo importante es que también los procesos electorales tienen que adaptarse a las necesidades que se producen en los países y por lo tanto, en relación también a la pregunta que hacía una de las participantes en esta sesión, en este seminario, sobre el derecho a la salud versus los derechos políticos, evidentemente estamos en una situación de excepción, y en una situación de excepción un sistema político que funciona, un sistema político saludable debe ser capaz de adaptarse a las necesidades, y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el voto electrónico de los parlamentarios ha sido una excelente opción, y el voto electrónico de los parlamentarios es una votación pública que las personas pueden supervisar y por lo tanto no tiene el problema de confiabilidad que tiene el voto secreto. Pero sí yo creo que es importante, junto con decir que hay que poner en primer lugar la salud de las personas y la vida de las personas, junto con eso hay que mantener la vigilancia, porque todos sabemos y todos los estudios han demostrado una y otra vez que las situaciones de excepción, las situaciones de crisis, las pandemias, las guerras, dan una excusa muy buena a las personas que buscan concentrar el poder en contra del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Porque cuando la gente tiene miedo, está mucho más disponible a renunciar a cosas a las que no renunciaría en situaciones normales. Hoy día estamos asustados y la gente está pidiendo cuarentena y está pidiendo que lo obliguen a encerrarse en sus casas. Entonces eso evidentemente abre la puerta a la militarización, abre la puerta al abuso de poder, y entonces por un lado, digamos, es un equilibrio frágil y delicado el que hay que buscar, yo creo, entre proteger la salud de las personas y flexibilizar las normas, incluso los derechos constitucionales y los derechos políticos,
pero mantener al mismo tiempo, a través de una actitud vigilante de los actores políticos, de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, mantener la vigilancia para que el miedo y la necesidad de la excepción y de tomar algunas medidas extraordinarias no se convierten en una excusa para echar pie atrás, por ejemplo, en el proceso político que viene viviendo Chile desde hace ya varios años, o para dar facultades que no corresponden a organismos militares, o para abusar en el fondo de las circunstancias de excepción para concentrar el poder de manera excesiva, que es algo que hemos visto con estados de excepción constitucional en situaciones anteriores. Por lo tanto, esa es la dicotomía, digamos, delicada que están viviendo hoy día todos nuestros países, no solo en América Latina, sino en el mundo. Muchas gracias. Así es, querida Claudia. Definitivamente el sistema político debe de ser saludable para estar en condiciones de adaptarse. Primero, por supuesto, está la salud y, bueno, estar vigilantes, como bien dices, ante no dar paso al abuso de poder. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora toca el turno de las reflexiones finales del doctor Piero Corvetto. Por favor, adelante. Muchas gracias a todos por permitirme aprender de todos. Yo quería cerrar con algo muy corto, ¿no? Esta pandemia es una todo, pero tenemos que repensar todo siendo muy conscientes de cuáles son nuestras tradiciones. Tenemos que repensar todo siendo muy conscientes cuál es la capacidad real de adecuar nuestro marco normativo o constitucional, según el caso, para enfrentar de manera casi inmediata un proceso electoral. Las reformas constitucionales meritúan un consenso político y una reflexión temporalmente muy difícil de aplicar si tenemos un proceso electoral en lo inmediato. Pero creo que es un lindo reto para repensar temas que están vinculados a reformas que tienen más que no con cambiar la gran tradición instalada en nuestros países, sino para mejorar, para que sea una oportunidad de mejora real. Y en el caso peruano, los incentivos a los miembros de mesa, los locales de votación que tienen que ser diferentes, diferente la capacitación al elector, diferente la capacitación a los miembros de los organismos electorales. En fin, hay retos lindos que debemos afrontar y fortalecer respecto de las elecciones del Bicentenario en el caso peruano. Y yo quiero recoger y terminar recogiendo algo que Tulio nos enseñaba siempre en cada misión que he tenido el honor de compartir con él, con Wilfredo, con Alexander también como jefes míos de misión, que es que los administradores electorales somos en esencia administradores de confianza. Y como administradores de confianza tenemos que actuar. Tenemos que ser capaces de transmitirle a la ciudadanía seguridad, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que el día de la elección, que es el momento en donde nos evalúan como ciudadanos, vamos a desplegar todos los esfuerzos institucionales que permitan garantizar su derecho constitucional al sufragio y garantizar su derecho a las año y en las elecciones que nos vienen por delante. Muchas gracias, querido Piero, por tus reflexiones finales. Me encantó, claro que tienes razón en la administración electoral. Somos administradores de confianza y eso es bien cierto. Debemos transmitir seguridad y, por supuesto, certeza en los procesos electorales. Es una gran oportunidad de mejorar. Muchas gracias por tu participación. Ahora cederé el uso de la voz al doctor Alexander Vega para las reflexiones finales. Por favor. Gracias, Emma. Es claro que el componente, cualquier cambio va a generar siempre en el ser humano desconfianza, temor. Yo cuento siempre una anécdota que pasaba en el Palacio de Justicia de Colombia. En el año 90, cuando llegaron a nuestros países los computadores, en la Corte Suprema de Justicia de mi país, las providencias y las sentencias judiciales se hacían con máquina de escribir, creo que con muchos de esos países, a Remington y eso. Y un día para otro les quitaron la máquina de escribir y les pusieron un computador. Cuando los pobres abogados que estaban intentando entender, obviamente no les dieron una instrucción de nada, ¿qué sucedió? Automáticamente tomaban el café y lo regaban sobre los teclados. Entonces llamaban al técnico y le decía, esto no me funciona, ¿me puede retirar y me trae otra vez la máquina de escribir?
Ahí está el gran reto de la confianza, en ese ejemplo, en esa anécdota que les doy. Tenemos claro de que hemos venido votando todos nuestros países de manera igual, y están los criterios importantes de la tecnología para implementarlos, y por ello yo sigo hablando que esta es la oportunidad. ¿Y cómo se gana la confianza? La confianza se gana bajo un principio básico, como el de los seres humanos, conociendo. Si nosotros no damos a conocer las tecnologías, pues prácticamente nunca se va a generar confianza. Y para eso nosotros tenemos una cantidad de oportunidades, tenemos pruebas piloto. Obviamente, es claro, yo creo que ni Alexander Vega ni ninguno de mis colegas que me acompañaban en misiones electorales va a coger el sistema electoral y lo va a transformar en un voto electrónico al 100%. Primero hay que mirar sobre qué clase de sociedad se puede aplicar esas tecnologías. No es lo mismo, tú has visto todavía gente en cajeros automáticos retirando dinero que todavía se embolatan en un cajero automático. Pero como hay gente, como la generación de nuestros hijos y los nietos, que es lo que tenemos que pensar hacia allá. Cuando yo hablo de que hay que actualizar la legislación es pensando no en este momento de la pandemia, sino cómo vamos a votar a 20 años. Entonces la idea, el ejemplo de la máquina de escribir, o nos quedamos con la máquina de escribir, o conocemos las tecnologías y las implementamos, o nunca vamos a generar confianza. La confianza se basa en conocer. Si nosotros no conocemos, pues siempre nos van a satanizar. El voto electrónico iba muy bien en Latinoamérica hasta cuando llegó el tema de Chávez y pasó todo lo que pasó. Tuvimos la oportunidad de estar en la misión de UNASUR con Wilfredo, tuvimos la oportunidad de escuchar muchas veces a Tibisay. Todo iba bien allá en el voto electrónico hasta cuando decidieron meterle las manos a las máquinas. El tema iba muy bien. Entonces yo creo que satanizaron las tecnologías con el tema del chavismo, lo que sucedió allá, y entonces hubo un retroceso sobre el tema. Pero hoy en día, ¿cuántos de ustedes no hacen las transacciones bancarias desde su celular? ¿No les genera confianza hacerlas? ¿Por qué? Porque primero las conocieron. Entonces, si nosotros hablamos de confianza frente a tecnologías, primero tenemos que conocer. Y los cambios generan, obviamente, todo cambio genera suspicacias y miedos. Pero si no lo hacemos, de nada va a servir. ¿Y por qué reitero que la pandemia es lo más importante que nos ha sucedido para los órganos electorales? Porque quedó claro que si no hacemos esa transformación, de nada va a servir todo lo que sucedió y lo que nos pasó ahora frente al mundo digital. Esa es la reflexión que digo frente a la confianza y los nuevos sistemas electorales que se avecinan. Muchas gracias, doctor Vega. Así es, la resistencia al cambio puede ocurrir muchas veces entre las personas y sobre todo en ese ejemplo que mencionó de la máquina de escribir. Y la confianza precisamente se da conociendo. Transparencia y mucha comunicación, por supuesto, tendrá que haber. Y bueno, invitaré también a mi colega, que dice que no es panelista, pero también nos gustaría escuchar tus reflexiones finales, Gerardo, por favor. Gracias, Gema, y no sé si después me vayas a reclamar, pero bueno, creo que invariablemente la conversación ha terminado hablando de tecnología, y me puedes reclamar, pero te voy a comprometer a que hagamos una segunda parte de este panel para dedicarlo justamente al tema de la tecnología, que da para un debate muy amplio. En México ya lo tuvimos hace unos pocos meses cuando se trató el tema del costo del sistema electoral. Muchos fuimos a defender el tema de la tecnología con mucho ánimo y muy parecida a mi forma de exponer el tema a la que hace Alexander. Ojalá que se pueda dar también, doctor Tulio, ojalá que podamos armar una segunda parte de este conversatorio relacionado con tecnología, confianza y educación cívica, ¿no? En ese orden de ideas. Gracias, Gema. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, ya nos comprometieron, oigan, Alejandro, ya estamos comprometidos para una segunda parte. Ha sido muy enriquecedora. Alejandro, ¿ibas a comentar algo? No, que ahí estaremos, que todo lo que sirva para difundir, como bien dijo Alex, hay que saber, hay que conocer, hay que difundir, hay que demitificar, hay que mostrar todas las debilidades para que se conviertan para que dejen de serlo y para que se apliquen los recursos para superar las debilidades. Y el conocimiento combate no solo la ignorancia, sino también la ansiedad. Muy bien, quiero decirle algo a Gerardo frente a algo que acaba de decir. Yo creo que eso hay que quitarlo de la cabeza de los que somos demócratas y hacemos parte de los organismos electorales. En democracia no se gasta, se invierte. Entonces, cuando salgan esos opositores de que se está gastando, no, se invierte en democracia. Y eso es lo que vamos a hacer. Totalmente de acuerdo con esa reflexión. Y bueno, pues nos quedamos ahí con ese compromiso entonces
para poder tener otra parte, una segunda parte donde tengamos tecnología, educación cívica también será muy, muy importante, y que podamos compartir pues más de esta enriquecedora plática. Agradecerles a todos su participación, Alejandro, tu apoyo, por supuesto, doctor Bupenco, Piero, Claudia, Alexander Vega, Gerardo, por acompañarnos, a toda la audiencia también, que tuvimos más de 750 personas escuchándonos, acompañándonos. Esto nos indica también, por supuesto, que hay un gran interés en seguir conociendo qué está pasando con la organización electoral, con los procesos electorales y con la democracia en nuestros países. Sin más, me despido, les agradezco mucho a quienes nos han acompañado, a la audiencia y a nuestros panelistas por compartirnos su valiosa experiencia. Gracias, y entonces nos veremos en la próxima. Muchas gracias.